Feliz tarde, amados, paz y gozos. Hoy estaremos continuando con el capítulo 6, lección, primera carta a los Corintios. Estaremos estudiando el capítulo 6, escudriñando, reflexionando, que sea el Señor, Dios nuestro, el Dios de nuestra salvación, perfeccionándonos a través de su palabra. Pudimos ver que a raíz de la inmadurez de la comunidad de los Corintios había ocasionado problemas, y como hemos podido ver a través de todos los capítulos que hemos venido repasando, recorriendo, el primer problema que pudimos ver fue el de las divisiones. Había muchos de ellos divididos, o se estaban dividiendo por el tema de los maestros. ¿Y la enseñanza cuál fue? Bueno, no te gloríes en ciertos maestros, ¿verdad? Gloríate en el Señor, porque ellos sencillamente son siervos de Cristo. Fue lo que pudimos percibir en esa enseñanza. ¿Cuál fue la solución? Cristo crucificado, el poder y la sabiduría de Dios, el Evangelio. Luego estuvimos viendo en el capítulo anterior el tema de la inmoralidad sexual, lo que estaba sucediendo también dentro de la comunidad de Corintios, que era un problema bastante grave, porque ellos estaban tolerando pues esa inmoralidad, lo que se puede llamar incesto. Ahora, ¿qué pudimos ver también? Que también había una solución. ¿Y cuál era? Era el Evangelio. En este punto pudimos ver que el apóstol exhortaba que removieran a la persona que estaba haciendo ese mal de entre la comunidad, porque Cristo, el Cordero de Pascua, ya había sido sacrificado. Es lo que pudimos percibir allí. Ahora vamos a estar en el capítulo 6 y también vamos a encontrar problemas acá, en este capítulo, en la continuación. Y uno de los problemas que vamos a ver es que ellos se estaban entre ellos mismos demandando judicialmente. Ese era uno de los problemas que en el principio de la epístola, alrededor del del versículo 1 al 11, vamos a ver que está sucediendo eso. Y ¿qué sucede? Que es importante que también podamos percibir que también el Evangelio sería la solución, y es lo que vamos a estar estudiando hoy. El apóstol, en pocas palabras, exhortaba que no se le hiciera mal ni se defraudaran a sus propios hermanos, pues, porque o sea, el injusto no heredará el reino de los cielos. Entonces, eso es parte de lo que vamos a poder estar estudiando hoy, porque no nada más era el problema de que ellos se estaban también demandando judicialmente entre ellos, sino que también pues se excusaban realmente excusaban el pecado de la inmoralidad sexual, porque según ellos estaba ocurriendo afuera del cuerpo. Entonces el apóstol va a ir exhortando a medida que avancemos en el capítulo, y es muy importante esta enseñanza. Es muy importante esta enseñanza. Quiero que presten mucha atención y que Dios nos hable para que podamos crecer, madurar, para que podamos poder tener el discernimiento como comunidad. Todos aquellos que se congreguen en diferentes comunidades, grupos, cuerpos, iglesia, puedan
puedan percibir, discernir qué nos enseña la Escritura, el estándar de la verdad, para que nos podamos caminar en medio de los hermanos en el amor de Dios. Comenzamos capítulo 6 y vamos a estar leyendo el versículo 1. Vamos al capítulo 6 y vamos a estar leyendo el versículo 1. Vamos a comenzar con el versículo 1. Ok. Versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo que hay problemas, porque nuevamente el apóstol Pablo confronta este problema que había entre ellos, porque cada uno de ellos tenía una acción judicial contra alguien de la comunidad, alguien del pueblo. Pero ¿qué sucede? Que ellos se hacían ir a juicio con los que no hacían parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque había divisiones. Es lo que pudimos percibir al inicio. Había divisiones entre ellos. Y por eso es que se acarreaban este tipo de problemas. Por eso el versículo 2 dice: ¿acaso no saben que el pueblo de Dios va a juzgar al mundo? Entonces, ¿qué exhorta él? El pueblo de Dios va a juzgar al mundo. O sea, que tiene la sabiduría, porque son espirituales, porque han recibido de Dios revelación, porque ya no estamos bajo la corrupción, bajo el entenebrecimiento del pecado, sino que ahora Dios nos ha alumbrado en sabiduría, en conocimiento y en poder. Y por eso dice: si ustedes tienen el poder de juzgar al mundo, ¿por qué no van a ser capaces de manejar asuntos más pequeños? Ahí habla allí alegoría para poder darles a entender a ellos que los problemas se deben solucionar entre ellos, en sabiduría, pero era lo que no estaba pasando. No estaba pasando, porque no iban a ellos, entre ellos mismos, entre el mismo pueblo, a que pues a través de la sabiduría que Dios ha dado, o sea, el pueblo decida entre ellos soluciones. Vamos a seguir leyendo el versículo 3, perdón. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Imagínense hacia dónde iba el apóstol Pablo, que aún decía que íbamos a juzgar a los ángeles. Es un tema diferente, un tema que tocaremos luego. Sé que eso puede generar preguntas, lo tocaremos luego. Vamos a basarnos en el contexto de la enseñanza de este capítulo. Entonces, lo que estamos viendo primeramente es pleitos entre ellos. Y esas disputas eran, ¿quiénes? Personas inmaduras, pero lo llevaban ante incrédulos, en lugar de poder resolverlas internamente en la sabiduría espiritual que Dios les había dado. Entonces, por eso es que el apóstol les señalaba que los santos juzgarían al mundo y también a los ángeles. Y por eso se lo enfatizaba, como para que se sintieran la vergüenza de que no había sabiduría interna para juzgar casos pequeños.
Si se nos había encomendado algo tan grande, ¿cómo no ha de juzgar algo pequeño? Imagínense la inmadurez que había. Imagínense la inmadurez que había. Seguimos. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Los problemas que se resuelven día a día en la iglesia, ellos, y la pregunta iba hacia ellos, ¿por qué eligen jueces que no significan nada para la iglesia? O sea, lo que llamamos incrédulos. Versículo 5, para avergonzaros, lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos. Entonces es lo que estamos hablando. O sea, lo decía para la vergüenza de ellos, que estaban tan mal las cosas allí, que no había ni un sabio que pudiese resolver los problemas internos, como creyentes. Entonces dice en el versículo 6, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Uno se demandaba contra otro, y para colmo, el que juzga es uno que no cree en el Señor, es uno que no es cristiano, es uno que es incrédulo. Imagínense cómo estaban las cosas en esta comunidad, y ellos estaban llenos de dones espirituales, pero la inmadurez era tan grande que se iban acumulando la cantidad de problemas que vendrían por el mismo tema, lo que era la inmadurez. Versículo 7. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. O sea, prácticamente para el pueblo de Dios es una derrota. Es una derrota. El tener ya pleito entre creyentes, entre hermanos, ya es una derrota. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y unas preguntas que hacen reflexionar. ¿No sería mejor que en otra traducción no sería mejor dejar que les hagan mal, pero ustedes mismos hacen mal y hasta a sus propios hermanos? Entonces no había amor entre ellos por el mismo tema de la inmadurez, por la arrogancia. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Fíjense, y esto erais algunos. O sea, muchos de ellos hacían eso. O bueno, muchos. Cuando vamos a la Escritura, y la Escritura también nos habla a cada uno de los que estamos aquí, usando la Biblia como un espejo. Obviamente, muchos de nosotros venimos de esa vida, de esos comportamientos. Precisamente por eso estamos delante de la Escritura, y la Escritura es como un espejo donde nosotros nos vemos reflejados, lo que éramos y ahora lo que estamos siendo en el Señor. Pero ahora han sido lavados y purificados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hasta este punto, la injusticia, ¿verdad?,
la injusticia, y daba la exhortación el apóstol Pablo de que un comportamiento así no es de un creyente. Un comportamiento así no es de un creyente. Muchos de nosotros venimos porque el pecado está en el hombre natural, pero como dice la Escritura, ya nosotros hemos sido lavados, ya habéis sido santificados, porque ya el Señor pasa a estar en nosotros. Ya estamos siendo purificados por medio de la palabra. Todas estas acciones Dios las ha quitado de nuestro comportamiento habitual, de lo que día a día hacemos, porque si no debemos examinarnos. A eso se refiere. No, los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, dice claramente, porque entonces no estaríamos validando el sacrificio del Señor Jesucristo si podemos decir que los injustos heredarán el reino de Dios, porque el Señor Jesucristo es el que nos hace justos, y hay que tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que el primer problema que se soluciona obviamente con el Evangelio, por el tema de la inmadurez, por el tema de las divisiones, por el tema de todo lo que ya hemos venido recorriendo, también estaba sucediendo que pues en ellos no había ese amor, no fluía ese amor. Más adelante el apóstol enseña claramente que es necesario estar en el amor. Próximamente estaremos llegando allá. Ahora, a partir del versículo 12, se toca otro problema. Y es el tema de la arrogancia de ellos, como lo estuvimos diciendo en el inicio. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. En otras traducciones, todo me es permitido. Pero fíjense algo, todo me es permitido. Y cuando el apóstol hace esa exhortación, la hace porque había un problema allí. Hay un pasaje en Gálatas que dice: en la libertad de Cristo es para que no estemos sujetos nuevamente al yugo de esclavitud. Porque Cristo nos hizo libres. Eso es lo que nos enseña Gálatas capítulo 1, en el capítulo 1. Gálatas 5 en el capítulo 1. Nadie tiene derecho a robarnos la libertad que Cristo nos dio. Capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Nadie tiene derecho a robarnos la libertad que costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese versículo de Gálatas está diciendo, pues, que con Cristo nos hizo libres y ya no estemos nuevamente sujetos al yugo de la esclavitud. Pero, ¿qué significaría eso? Que ya estamos libres o que ahora podemos hacer lo que nos venga en gana. O sea, ¿sería esa una buena interpretación de un pasaje como ese? Porque eso no significa eso. Fuimos llamados ¿a qué? A libertad. Pero también dice la palabra que no usemos la libertad como ocasión para la carne. O sea, quiere decir que como ocasión para el pecado. Sino servíos por amor los unos a los otros. En Gálatas 5. Eso lo podemos estar leyendo en el versículo 13, ¿no? ¿Ah? Entonces sí, somos libres en Cristo, pero no somos libres para violar la ley moral de Dios, en el sentido del estándar de la verdad que Él ha constituido.
no podemos violarla en ninguna manera, de ningún sentido, porque precisamente ese es el temor de Dios, ese es el temor a Dios. Entonces, todo me es lícito, todas las cosas me son lícitas. Ahora, ¿qué cosas? ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán todas las cosas que me estarán permitidas? Todas las cosas me son lícitas, pero después inmediatamente dice, mas no todas convienen. Mas no todas convienen. O sea, dice, todas las cosas me son lícitas, pero inmediatamente añade dos limitaciones. Y eso hay que verlo claramente. Por eso es que no hay que descontextualizar la escritura y leerla en el contexto del capítulo. Estamos viendo que hay un capítulo de problemas, donde hay arrogancia, donde hay pleito, donde hay divisiones, donde hay inmoralidad, pecado, donde ya venimos viendo que el apóstol incluso dijo hasta que ni siquiera comiera con alguien que haciéndose llamar hermano, pues esté en ese comportamiento de doble identidad, que pueda ser incrédulo y creyente a la misma vez. Estamos viendo toda una cantidad de problemas graves que está sucediendo en la comunidad de Corintios, en la iglesia de Corintios. Entonces, hay dos limitantes, ¿no? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Y la otra es, más yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Qué debemos considerar? Lo primero que debemos considerar es primeramente si nos conviene. Y la otra, si nos está controlando. Todas las cosas me son permitidas, pero yo no voy a permitir que ninguna cosa me controle. Sería una traducción. ¿Por qué? ¿Por qué yo no voy a permitir que ninguna cosa me controle? Porque eso atentaría contra la libertad con que Cristo me hizo libre. Inmediatamente. O sea, iría en una contra, ¿no? Aunque todo es permitido, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Porque yo tengo esa libertad. Porque yo tengo esa libertad. Seguimos. Ahora, versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Tanto al uno como a las otras destruirá Dios. ¿Qué decían los corintios? Decían, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Y Dios destruirá todas las dos cosas. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Que estaba de acuerdo. Las viandas para el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. La comida es para el estómago para la comida, y Dios destruirá las cosas. El apóstol está de acuerdo, pero el cuerpo no es para cometer pecados sexuales, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. O sea, ¿qué decían ellos entonces? Por eso es que ellos permitían ese caso de inmoralidad. Por eso es que ellos permitían el caso de inmoralidad.
Hay un propósito acá que el apóstol está enseñando en esta porción, y es que primeramente, aunque es parecido, no la podemos igualar. No podemos igualar el tema de las relaciones sexuales con el acto de comer. Y esa era como que su justificación, la justificación. Pero no podemos igualarlo porque, como el apóstol dice, la comida es para el estómago y el estómago para la comida, pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor. Prácticamente hay una relación biológica y pasajera, que es la de la comida, ¿no? La de la comida para estómagos, biológica y pasajera. Pero hay una relación que es entre el cuerpo y el Señor, que aparentemente es muy diferente, muy distinta, porque dice que el cuerpo pertenece al Señor. O sea, el cuerpo fue diseñado para pertenecerle al Señor. ¿Aló? Fue diseñado para pertenecerle al Señor. Eso es lo que nos está diciendo acá. Vamos a seguir leyendo, versículo 14. Por eso quiero que veamos en el 13. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. O sea, ¿para qué es el cuerpo? ¿Para qué es el cuerpo? ¿Fue diseñado para qué? Para el Señor, para pertenecerle al Señor, para su servicio. Como dice, de la misma manera que el Señor es para el cuerpo. Es decir, que ya nosotros lo podemos entender porque ya nos ha pasado. ¿Para qué? Entonces, como dice, de la misma manera que el Señor es para el cuerpo, ¿sería para qué? Porque el Señor va a habitar en nuestros cuerpos por el Espíritu. Por eso es que dice que el Señor es para el cuerpo. Entonces sería lo mismo. No es lo mismo. Aparentemente ellos no entendían eso todavía. Versículo 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con poder. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Hay muchas cosas que nosotros hasta ahorita no podemos entender del todo. Pero sí nos dice la Escritura que cuando un pecador se convierte a Cristo, el Señor viene a morar en él. Entonces, ahora ya el cuerpo tiene una importancia supremamente importante, porque Cristo ha venido a morar allí. El cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. ¿Para qué están destinados? ¿Para descomponerse en la tumba? No. El Señor ha venido a morar allí. ¿Aló? Entonces, ¿qué más vemos acá en el versículo 14? Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Qué quiere decir eso? Que así como el Señor resucitó de la tumba al tercer día, con un cuerpo glorificado, los creyentes también resucitarán, que es la esperanza de un cristiano. Ahora, ¿podemos tratar nuestro cuerpo como una ropa inservible? No, ¿verdad? No. Por eso es que más adelante vamos a ver a entender muchas más cosas que se va conectando. Por eso es que hay mucha alegoría con respecto al morir.
Lo que será sembrado en corrupción resucitará en incorrupción. Es el destino que nos espera en Cristo. Es el destino que nos espera en Cristo. Ahora, también vemos que hay una unión. Y es muy importante que podamos recibir esta enseñanza, porque hay una unión. Aparte, a pesar de que se está solucionando el tema de la fornicación, el tema de esas divisiones, esos pleitos, esos juicios que habían entre ellos, estamos viendo una enseñanza que es el evangelio puro, la solución de todos estos problemas. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Versículo 15. Está totalmente claro, ¿no? ¿Ah? ¿Cuál es el incentivo para guardarnos de ese pecado que habitaba dentro de ellos? ¿Ah? Que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nuestra vida completa está unida a Cristo, ¿o no? ¿Ah? ¿No está unida a Cristo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado si aún no estamos entendiendo el examinar cómo nos estamos comportando. Porque este es el evangelio, mi hermano. Este es el evangelio. En cada problema que se suscita acá, la solución viene siendo Cristo, el evangelio. Entonces, a este tema de inmoralidad, que para ellos estaba justificado porque era el cuerpo exterior, ¿cuál era la solución? Cristo, porque nosotros estamos unidos a Él. Cuando una persona une su cuerpo con una persona que no es su esposa, está cometiendo un pecado de inmoralidad. No importa si es cristiano o no. Y si es cristiano, tenemos que entender que es peor el pecado, porque se está profanando la unión que tiene con Cristo. Entonces, eso es como manchar el nombre de Cristo con el pecado, manchar a lo que es santo. Seguimos. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él, y es lo que acabamos de ver. Lo que acabamos de ver, una vida unida a la de Cristo. En el primer momento de nuestra conversión, nuestra vida completa, se une a la de Cristo. Entonces ya no solo nuestra alma, sino es también el cuerpo. Y ese debe ser el primer incentivo para nosotros guardarnos de todos esos comportamientos, como decía el apóstol, de los cuales no heredarán el reino de los cielos. Precisamente de eso nos sacó el Señor, de un comportamiento así. Por eso es que tenemos que entender la Escritura, para que la Escritura nos transforme, para que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo. Versículo 18 dice: huid de la fornicación. Y ahí hay una advertencia: huí. O sea, prácticamente manténganse huyendo. Ah, que todo me es lícito. Sí, pero no dejaré que ninguna cosa me domine, o yo no me dejaré dominar de ninguna. Yo no me dejaré dominar de ninguna.
No debo permitir que nada me domine, aunque pueda hacer lo que yo quiera, porque tenemos la libertad en Cristo. Se nos ha dado espíritu de dominio propio, espíritu de poder. Entonces dice, manténganse huyendo, ¿no? Es una advertencia. Y en este punto de ¿qué? De la fornicación. No dice nada más que lo evitemos, que evitemos ese pecado. Dice que corras. Que corras de cualquier situación que pueda llevarnos a pecar. Y este es el momento de nosotros razonar. Por eso es que el apóstol decía, sácalo, entrégalo a Satanás, por amor a la congregación, por amor a que la masa sea leudada. Esa levadura tiene que salir. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cuando un creyente cae en el pecado, en la inmoralidad, está prácticamente llenando de basura un cuerpo que pertenece al Señor. Y está provocándole un daño enorme a sí mismo. Por eso no todo me conviene. Por eso no todo me conviene. El pecado sexual es uno de los pecados que destruye el ser interior de la persona, como no la tiene ningún otro pecado. Corrompe hasta lo más profundo. Muchos predicadores dicen que hasta es más destructivo que el alcohol, las drogas, el crimen. Y por eso tiene un peso tremendo acá en la palabra, en la Biblia. Por eso tiene un peso tremendo. Seguimos y dice versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Es bastante difícil de asimilar esto, ¿no? Hay muchas personas que piensan, incluso podemos decir que todos los seres humanos hemos llegado a pensar, para no decir que pensamos, que el cuerpo nos pertenece. Que no sea nuestro, puede ser difícil llegar a pensarlo. ¿Por qué? Porque bueno, cuando siento un dolor, lo siento yo. Y lo siente mi cuerpo. Y es una realidad. Pero ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que no vamos a sentir dolor porque el cuerpo no nos pertenece. Sería absurdo pensar así. Y lo aclaro porque puede llegar a pasar. El cuerpo que tenemos le pertenece al Señor, porque Él lo compró con el precio de su sangre. Es mi cuerpo, Dios me lo dio. Pero ¿para qué? Para que habite en Él hasta el día de mi muerte, y asimismo voy a tener en Él la gloria. Porque el día de la resurrección es el mismo que vamos a tener, solo que va a ser glorificado. Aunque entonces estoy en mi cuerpo, ¿puedo hacer lo que me venga en gana? No. Porque no soy su propietario absoluto. Y es parte de lo que la verdad que Dios nos revela. Por eso es que no podemos añadir ni siquiera una estatura a nuestro tamaño, por más que queramos, por más que nos afanemos. Soberanía es de Dios.
Entonces, ¿es cuerpo nuestro? No. Es de Dios. Le pertenece a Dios. Hecho para el Señor. Para que Él habite allí, como lo acaba de decir el versículo. Y el punto es que fuimos comprados por un precio. Ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tenemos de Dios y que no es nuestro. No somos su propietario y hay que entenderlo. Es de Dios y es bueno también descansar en esa verdad. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y ahí queda como apagada la arrogancia de aquellos que se sobreexaltan, se vanaglorían. Dios los ha comprado por un precio, así que con su cuerpo honren a Dios. La sangre de Cristo nos ampara y debemos todos los días ampararnos en esa preciosa sangre, que es la que nos limpia de toda maldad. Y estando en la dependencia del Espíritu, eso hará que nuestra vida sea transformada, para que realmente podamos caminar coherentemente con la verdad que somos en Cristo. Y eso es lo que realmente anhela Pablo. Y es todo lo que nosotros debemos entender para también anhelar que toda nuestra vida diaria sea coherente con la verdad que somos en Cristo, con lo que Dios ha hecho en nosotros, con todo lo que acabamos de escuchar. Por eso, pues, huyamos de todo pecado y más del de la fornicación, que es muy habitual, pero huyamos ¿hacia dónde? Huyamos hacia Cristo, porque Él es superior, porque nada nos puede hacer, porque la